Quiero dejarlos ahora precisamente con una persona que adicionalmente de que sabe mucho, es muy querida, muy generosa, nos quiso también compartir su conocimiento con todos nosotros. Es un taller sobre SEO y SEM, el momento cero de la verdad, y creo que vas a complementar ahora mejor el título. Catalina es marketera 100%, dedicada especialmente al tema de la investigación, del análisis, curiosa, dice ella misma, curiosa de cómo construir conocimiento colectivo. Es profesional en mercadeo, publicidad y periodismo. Entonces, Catalina, bienvenida, disfruta estos 50 minutos y ustedes sáquenle el jugo en estos 50 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, y esto, para poder hacer efectos de taller y para no hacerlo a mitad de camino, entonces les voy a pedir que vuelvan y se reúnan en los equipos que Mauricio les había armado al principio. Y los que acaban de llegar, que se unan a cualquier equipo, únicamente para hacerlo efecto de taller rápidamente. Pero así como con ganas, como en 2 minutos y medio, como en menos de 30 segundos. Y a mis amigos visitantes, por favor, únanse rápidamente a un equipo y apoyen. Listo. Entonces, para empezar, no se nos pueden ir los 50 minutos en esto. No, solo que tengan un micrófono por ahí y ya, que se organizaran en los mismos equipos que había hecho Mauricio para que no se pusieran a pensar que con quién se iban a hacer. Ya. Bueno, listo. Los que están de pie nos podemos sentar y lo primero que me gustaría preguntarles es rápidamente, ¿ustedes han escuchado acerca del momento cero de la verdad? ¿O alguien ha escuchado el momento cero de la verdad? ¿Lo hemos escuchado? Bien, vamos a hacer un ejercicio muy simple. ¿Quién tiene aquí Facebook? Listo, entonces reconocen este simbolito, ¿cierto? Listo, entonces cuando estemos de acuerdo, vamos a hacer así. ¿Listo? Entonces ensayemos. Muy bien. Y cuando no estamos de acuerdo, vamos a hacer el símbolo que todos nos gustaría que estuviera en Facebook. ¿Listo? Muy bien. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿quién ha escuchado acerca del momento cero de la verdad? Muy bien. ¿Y los que han escuchado, qué entienden por el momento cero de la verdad? Ok, listo. No. Realmente ese es el primer momento de verdad, no el momento cero, pero ya lo vamos a ver. Antes que nada me gustaría contarles, este ejercicio que vamos a hacer va a ser más que todo porque entiendo que hay el tema de SEO y de SEM puede tener tantos niveles de como ustedes quieran. Puede tener tantos niveles de profundidad como ustedes quieran. O sea, podemos durar días filosofando y estudiando el tema de SEO. Sin embargo, lo que vamos a ver es lo que es para mí lo más importante a tener en cuenta. Dentro de cada uno de los capítulos que les voy a mostrar, seguramente se puede hacer un zoom y se puede estudiar mucho más a fondo, pero lo que me gustaría es que estos
conceptos que vamos a ver en términos generales siempre los tengan en la cabeza de aquí en adelante cuando vayan a empezar a profundizar y a investigar un poquito más acerca de cada uno de esos ejercicios. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? Entonces sí, seguramente van a surgir muchísimas preguntas, seguramente no todas las vamos a poder resolver acá, pero que quedemos claros en principio. Listo, entonces este es el momento cero. Aquí que ustedes pueden ver 5 momentos cero de la verdad. Entonces lo que me gustaría es que los leyéramos y que de pronto sacáramos una conclusión de entonces qué es un momento cero de verdad. El primero dice, una mamá en su camioneta buscando descongestionantes en su móvil mientras recoge a sus chicos en el colegio. El segundo es un gerente de compras sentado en su escritorio comparando impresoras láser con impresoras de cartucho antes de hacer un pedido. Un estudiante en un café comparando precios de hoteles y haciendo reserva en línea de su siguiente viaje de vacaciones. Un fanático de los deportes extremos utilizando su iPhone para buscar calificaciones de otros usuarios en diferentes empresas de parapente. Y un papá buscando en YouTube la forma correcta de poner un pañal mientras la esposa está tomando onces con las amigas. O tardeando, como le digan, no me acuerdo. Según eso, ¿cuál puede ser entonces, o qué tienen en común todos esos momentos? La decisión, están dudando, es una necesidad, están investigando sobre todo, es decir, tienen una necesidad, todavía no están solucionando lo que quieren hacer y están investigando, ¿verdad? Entonces lo que dice, y esta es una teoría muy vieja, marquetera totalmente, que habla de que existen 3 grandes momentos de verdad. Esta es una teoría, la primera, la que ven arriba, fue escrita hace como 50 años por Procter & Gamble y decía básicamente que tú tenías 3 grandes momentos de verdad. El primer momento de verdad, hablábamos del estímulo, el estímulo era cuando se te despertaba la necesidad, ¿cierto? Entonces, no sé, tengo hambre. Tengo hambre es un estímulo, acto seguido decido que voy a ir a comer, ¿cierto? Básicamente el estímulo puede despertarse tanto por una necesidad o incluso por la misma publicidad. El primer momento de verdad era cuando tú ya te enfrentabas a esa compra, era lo que tú decías. Decías, era cuando yo me paraba enfrente del supermercado, la góndola y decía, tengo 5 o 6 cremas dentales y hay que decidir cuál es la que voy a comprar, y ahí empezaba todo este proceso de decisión y era tan importante estar ahí, estar aquí de alto, etcétera, ¿cierto? Y el segundo momento de verdad era cuando yo tomaba o consumía ese producto o servicio y me formaba una opinión al respecto. Entonces lo que dice el momento cero o lo que veíamos en la diapositiva anterior era que ahora, puede que siempre haya existido, pero ahora empezamos a investigar, empezamos a descubrir que existe un momento previo y se llama ese momento cero. Y el momento cero es que yo antes de ir a comprar, investigo. Y no solo investigo, no solo investigo desde internet como estamos hablando hoy, sino investigo desde muchos otros aspectos. Yo pregunto en mis redes sociales, yo ya no voy a cine sin preguntar la película es buena o mala, ya no me voy a un restaurante sin saber si es bueno o malo, ¿cierto? Entonces, todo este tema antes de ir a comprar un producto, yo me formo una opinión al respecto antes de comprar el producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Listo. Después lo compraba y resulta que entonces ese momento en que ya estoy enfrente de la góndola, por decirlo de alguna manera, o por ponerle un ejemplo mucho más claro, yo ya decidí qué voy a comprar. Entonces el reto que estábamos hablando es ¿cómo estoy yo antes? ¿Cómo estoy yo antes de la compra? Y resulta que uno de los jugadores más importantes dentro de ese proceso es Google. O el buscador, los buscadores en general, pero díganme ¿quién no usa Google? Bueno, los que no usen Google. ¿Cuál usas entonces? Ok, muy bien. Entonces Google se vuelve un jugador importante y por eso es Google el que decide empezar a hacer toda esta investigación acerca del momento cero y dice es muy importante que todas las marcas, compañías, empresas se ganen ese momento cero, ese momento en que yo entro al buscador y todavía no he tomado una decisión de qué voy a comprar, de qué voy a consumir y voy a investigar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que Google hizo ese estudio? ¿Por qué creen que es importante para ellos también? Porque es rentable, porque ellos también necesitan monetizar, exacto.
Listo, ¿qué pasa? No sé si algunos de ustedes alcanzaron a ver ese comercial. ¿Quién lo recuerda o sabe cuál fue ese comercial de Volkswagen? Ese comercial apareció en el 2011, en el Super Bowl del 2011 en Estados Unidos. Y de ahí para adelante se volvió un éxito en redes sociales y tuvo ese efecto viral del que nos hablaba Mauricio. Pero ¿qué pasa? La gráfica que ustedes ven abajo es una herramienta de Google que se llama Google Trends, que Google lo que nos dice o lo que te permite es saber la tendencia de búsquedas de una palabra clave en un periodo de tiempo. La línea roja es la palabra Volkswagen, son el histórico de búsquedas de la palabra Volkswagen. Y la azul es la de Darth Vader. ¿Qué conclusión pueden sacar ustedes de esa línea, de esa gráfica? Rápidamente. ¿Cómo? Ese pico de ahí es cuando salió el comercial. El pico del comercial. Entonces, dos conclusiones importantes. Una, Volkswagen no tiene que hacer publicidad realmente. La gente lo busca sin necesidad de que ellos hagan mayor cosa. Y lo segundo es, ¿será que cuando la gente buscaba Darth Vader aparecía Volkswagen? Porque el comercial era de Darth Vader y la gente estaba buscando Darth Vader. Entonces el punto es, tal vez no es solamente el tema de la marca, sino también hay otros aspectos que tener en cuenta a la hora de posicionar en buscadores. Bajo los conceptos generales, les recomiendo cacharrear Google Trends, es bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Google realmente es muy simple. ¿Cuál es la promesa del buscador? ¿Qué es lo que te está prometiendo? Cuando tú entras a Google, ¿qué te promete un buscador? ¿Cómo? Encontrar, o sea, tú cuando entras a un buscador te enfrentas a una pregunta, ¿cierto? Tengo una duda. Y yo estoy esperando que el buscador me la conteste. Entonces la promesa del buscador es: yo te voy a responder tu pregunta de la mejor manera posible. Y por eso tiene dividido el buscador como en dos grandes partes. El lado izquierdo es lo que llamamos los resultados orgánicos y el lado derecho, o arriba la parte sombreada, es lo que llamamos los resultados pagos, ¿cierto? Yo hago una pregunta nuevamente: ¿cuántos de ustedes hacen clic en los resultados pagos? ¿No? Así a los que sí, así a los que no. Bueno, el porcentaje de personas que le hacen clic al lado derecho es muy poco. Sin embargo, es lo suficiente para poder generar muy buenos resultados en términos de marketing. Vamos a ver primero los resultados del lado izquierdo, o sea, los que nos aparecen como resultados orgánicos. Y vamos a tratar de aquí en adelante vamos a ver los 250 algoritmos que tiene Google para poder aparecer ahí. No, mentiras, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a tratar de entender en términos generales, y nuevamente les digo desde un concepto muy arriba, qué es lo que se necesita para poder aparecer en los primeros resultados de búsqueda. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes hacen una pregunta a Google, entran y escriben dentro del buscador el término que están buscando, ¿cierto? Digamos que en los primeros 10 resultados de búsqueda no aparece lo que están buscando. ¿Qué hacen? Pasan a la página 2. Listo. Entonces, no encontraron lo que estaban en la segunda página, entonces pasan a la página 3. No, ¿cierto? Ya no. No es que en los siguientes 40 millones de resultados no esté lo que estén buscando, sino que probablemente ustedes asumen que están buscando mal y replantean la búsqueda, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, rankear en un buscador no es tan importante como posicionarse en un buscador, que es diferente. ¿Listo? Entonces, es sencillamente que el buscador me lea. Posicionar es tratar de aparecer en los primeros 10, máximo 20 resultados de búsqueda. Y ahí es donde está el lío, realmente, ¿cierto? Pero más importante que eso, y es para lo que quiero que empecemos, ¿qué se necesita? Bueno, les contesto rápidamente lo que se necesita. Se necesita navegabilidad, relevancia, tráfico y reputación, y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Pero más importante, ¿qué es más importante todavía que eso? ¿Cómo? Más importante que eso es entender en qué momentos quiero yo aparecer. ¿Cuáles son esas palabras clave que yo quiero posicionar o que yo quiero que el usuario
encuentre en el momento que me esté buscando. Entonces, ese va a ser el primer ejercicio que quiero que ejerzamos. Lo primero que necesito es que escojan en ese grupo cuál es esa marca, producto, servicio, página que a ustedes les gustaría que apareciera en los primeros 10 resultados de búsqueda. Y los cogen rápidamente, en 2 minutos. Go. ¿Cuál? ¿La de qué? La de Brigada Digital. Y allá. Pues uno por cada equipo. Taxistas tuiteros. Allá taxistas tuiteros. Y acá Community Manager. ¿Hay una página de Community Manager? ¿O vamos a hacer una página de Community Manager? Bueno, hagamos una página de Community Manager. No, vamos a hacer una página de Community Manager. ¿Cómo? Colombia prospera. La pregunta, ¿cuáles palabras clave creen ustedes que serían las que se deben escoger? ¿Cuáles? Hagamos una lluvia de ideas, le llaman en agencia de publicidad. 2 minutos y me cuentan, ¿vale? ¿Podemos volver al tema de las palabras clave y completarlas de acuerdo a lo que tenemos acá? Completémosla y me comparten nuevamente. Somos un hogar de paso para enfermos de cáncer, pero somos Prodiogar. Tú me has puesto a pensar, la marca es Prodiogar, sí. El producto, hogar de paso, Hogar de paso. el uso del producto. Es que tengo. ¿Cuál es cuando una persona está buscando un hogar de paso, que está buscando? Alojamiento. Y la afinidad es con aquello con lo que tú te Solidaridad, quieres. amor. Sí, esos ya son los de afines, porque nos tienen que ver con tu producto. ¿Listo? ¿Quién me quiere compartir? Allá al fondo, ¿me comparten? ¿Me ayudas con el micrófono? Bueno, para nosotros sería, digamos, haciendo todo el ejercicio o solamente la última. No, todo el ejercicio. Todo el ejercicio. Bueno, la marca taxi o Taxistas tuiteros. taxistas tuiteros. Taxistas tuiteros es la marca. Listo. El producto taxi, también servicio, seguridad. El uso del producto es seguridad, traslado de personas, mensajerías y en asuntos relevantes, seguridad y buen trato a las personas. Ahí me gusta de pronto que, y todos lo pensaran, hay ciertas palabras que tienes que pensar que tengan que ver más contigo, porque por ejemplo el tema de servicio se puede referir desde un servicio público hasta servicio al cliente. Entonces la idea es a la hora de escoger esas palabras, que las aterricemos un montón. ¿Me quieres compartir? Nosotros hicimos. Bueno, la marca communitymanagers.com, no sé. El producto, entonces, gestión de redes sociales, posicionamiento web, administración de Facebook, administración de Twitter, que ya tiene que ver un poco más con también el uso del producto. Y los asuntos relevantes colocamos como asociaciones, uniones, gestión de comunidades, algo así.
las redes sociales. Listo, de marca tenemos Brigada Digital, como producto tenemos conocimiento digital y apropiación TIC. En necesidad tenemos transferir conocimiento y articular redes. Y en súper relevante tenemos solidaridad, tejido social, capital humano, movilización y llamado a la acción. Están chéveres. ¿Me hizo falta alguien? No tienes el... Por acá. Bueno, mira, nosotros empezamos con marca Gobernación del Tolima, ¿sí? Pasamos al producto que es la atención al ciudadano, los trámites y servicios. Y nos vamos al uso del producto hacia las áreas de la Secretaría de Educación, de Salud, de Agroindustria, etcétera. Y en asuntos relevantes nos vamos a quejas, reclamos, impuestos, satisfacción. Ok, gracias. ¿Cuál es el ejercicio de aquí en adelante? De aquí en adelante, y no lo vamos a hacer de acá, es que ustedes utilicen ciertas herramientas que existen en Internet. En este caso vamos a usar una que se llama herramienta de palabras clave de Google, como su nombre lo indica. Lo buscan como Keyword Tool o como herramientas de palabras clave y les aparece en Google. Y ella les va a dar cuál es el volumen de búsqueda de esas palabras que ustedes tienen definidas. ¿Cuál es la buena práctica? La buena práctica es que ustedes elijan palabras clave que tengan un buen volumen de búsqueda, ¿cierto? Pero que a la vez sean muy aterrizadas a lo que ustedes necesitan desde el punto de vista de cómo quieren que la gente los encuentre o cómo quieren que la gente los relacione. Ese es el segundo gran paso. Para que después aparezca algo similar a esto. Digamos que una persona, y en este caso voy a hacer el ejemplo de Corona, pero no Corona cerveza o Corona chocolate, sino Corona sanitarios. ¿Vale? ¿Qué pasa con Corona sanitarios? Digamos que una persona está buscando la palabra Corona y lo primero que le debe aparecer es la página de Corona. Eso es marca. ¿Qué pasa cuando una persona está buscando sanitarios? No tiene todavía en la cabeza la marca Corona, y estoy seguro que todos ustedes tienen clarísimo las marcas de los sanitarios de sus casas, ¿sí o no? Les debe aparecer, en primer lugar, una página como la de Corona. Pero si están buscando más atrás de eso, todavía no saben que quieren remodelar y están buscando sanitarios, todavía no saben qué quieren, solamente quieren mirar temas de baño, entonces la idea es que también les aparezca una página como Corona. Y al final tenemos todavía más atrás y son los asuntos relevantes. Yo estoy buscando una página como remodelación, entonces el ideal es que aparezca una página como Corona. Este ejemplo aplicado a ustedes es que esas palabras clave finalmente terminen en una página que le conteste esa pregunta al usuario que se está haciendo en el momento en que se aproxima a un buscador. ¿Listo? Esto es lo que estamos haciendo. Se los paso porque ya lo salté más rápido. Este es el Keyword Tool. El Keyword Tool o la herramienta que les recomiendo no se ve mucho, pero básicamente lo que les muestra es cuál es el volumen de búsqueda de una palabra. Ese volumen de búsqueda les va a representar la oportunidad. ¿Qué pasa con ese volumen de búsqueda? Hay palabras que tienen demasiadas búsquedas y a la vez hay demasiado contenido alrededor de esas palabras. Entonces es importante cuestionarse si yo estoy en capacidad de competir con esos otros grandes productores de contenido que quieren responder a esa palabra clave. ¿Listo? Para que al final, ¿se acuerdan de la charla anterior que hablaba de métricas y de analytics? Bueno, esto es más o menos una gráfica de analytics y lo que les muestra es cómo se distribuye el tráfico o desde dónde proviene. Si todos arrancamos nuestra navegación desde un buscador, pues técnicamente la mayoría del tráfico que provenga de un buscador es el que se refiere desde el punto de vista orgánico de una página web. Tú la buscas en Google como herramienta de palabras clave de Google y ahí te aparece. Es más fácil que la URL porque la URL es bien compleja. Entonces vamos paso por paso. Ya tengo elegidas las palabras clave. Paso siguiente, bueno, voy a empezar a construir y como decía el buen Edwin anteriormente, vamos a empezar a construir una página web. El tema de posicionamiento en buscadores se trabaja antes de construir una página web.
Entonces, cuando yo ya la tengo, pues lo que tengo es tratar de reaccionar al respecto y construir una estrategia de manera que yo pueda generar tráfico orgánico a esa página web. Entonces, ya tengo mis palabras clave, lo siguiente que tengo que hacer, o la respuesta siguiente, es relevancia. ¿Quién me puede decir qué es relevancia? ¿O quién entiende o qué entienden por relevancia? Relevancia es contenido. Nuevamente, cuando entramos a un buscador estamos haciendo una pregunta y yo estoy esperando que el buscador me la responda. Entonces, ¿qué hace el buscador? Contéstale la pregunta que está haciendo el usuario de la mejor manera posible. Entonces, cuando hablamos de relevancia, lo que te está diciendo es, haz contenido. Genera contenido de esas palabras clave que tú estás hablando. Si tú quieres hablar acerca de Community Manager, genera contenido alrededor de Community Manager. Si tú quieres hablar acerca de taxistas, tuiteros y del servicio de taxistas, tienes que generar contenido alrededor de taxistas. ¿Por qué? Pues porque no hay peor experiencia de un usuario que entrar a una página web que no le está contestando la pregunta que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, el primer gran capítulo y tal vez el más importante es generar buena relevancia, es generar contenido. ¿Qué pasa? Que el buscador hace un par de años hizo una gran actualización y le llamó Google Panda y por eso está el osito ahí. Y lo que dice básicamente es que el contenido tiene que ser original y único. Es decir, tengo que producir contenido que sea único y que no sea el copy o traído desde otra página web, ¿cierto? Entonces, básicamente hay que hacer contenido original y diferente. Y acá lo que les voy a pedir en esta segunda parte es que dentro de esas palabras clave escojan o escriban cuáles son esas líneas de contenido que ustedes quieren hablar dentro de esas palabras clave. Ejemplo, voy a saltarme hasta acá. Si ustedes tienen esas 4 categorías, dentro de cada una de esas categorías, ¿qué van a contar dentro de esas categorías? ¿Qué noticias nuevas van a generar sobre esas categorías? ¿Y qué es lo más importante de ese tema? Y les doy 2 minutos rápidamente para que compartamos. ¿Qué noticias van a generar? O sea, de solidaridad entonces podemos decir la ola invernal, ¿sí? ¿Algo así? Ok. ¿Listo? Listo. Lo que haya. ¿Qué dice la gobernación? ¿Qué nos cuentan? Bueno, creemos que dentro de categoría, como en cada una de las secretarías, lo más importante en este momento son las noticias, ¿sí? Que es lo que se alimenta a diario y es lo que el ciudadano al final más consume. ¿Y el resto? Solamente hicimos ese ejercicio. Okay. De taxistas, ¿qué me dicen? Respecto a taxistas y tuiteros, pues lo que vamos a contar es que somos un servicio de taxis seguros. Okay. Básicamente eso. Las noticias nuevas que se van a generar
básicamente van a ser sobre turismo, porque noticias sobre el tráfico, ¿sí? Vías y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo más importante del tema? Bueno, ya ahí vamos a hablar sobre el tipo de servicio que tenemos y por qué elegir taxis estudiantiles y no otro servicio. Okay. Ya son más artículos, un poco más de trabajo de marketing sobre él. Nosotros se nos ocurrió compartir casos de éxito de community managers, digamos por ciudades o algo así, que la gente se pueda unir a una conversación de esto, y definir los términos que, digamos, están alrededor del community manager, que de pronto no todas las personas lo tienen claro, entonces hacer como una especie de definiciones de los términos. Nosotros trabajamos con solidaridad, como Noticia, Ola Invernal, de tejido social, trabajo en equipo, apoyo a población vulnerable en capital humano, brigadistas, como movilización Comunidad Digital 2013 y llamado a la acción del me gusta al me comprometo. Gracias. Listo, ¿cuál es el mensaje acá? El mensaje es que sobre esas palabras claves que ustedes están escogiendo, lo más importante es que generen contenido alrededor de esas palabras. Hay un tema que viene más a profundidad cuando entran a estudiar el tema de contenidos para web, y es que los contenidos para web se escriben diferente a como se escribe cualquier otro tipo de contenido offline, digámoslo así, ¿no? Entonces, tener en cuenta que se escribe diferente, tiene que ser mucho más aterrizado, mucho más explícito, mucho más corto, y que esas palabras clave que ustedes están escogiendo, por ejemplo, deben tener cierta densidad. Eso quiere decir, deben repetirse no es la repetición constante de las palabras, pero el contenido alrededor de ellas, pues sí tiene que contenerlas en negrita también, y otro tipo de cosas que ustedes irán investigando más a profundidad sobre este tema. El segundo gran tema se refiere a navegabilidad, y cuando entramos a navegabilidad ya entramos a términos mucho más técnicos de página web. ¿Qué es lo que pasa? Google al final no es un montón de personas escogiendo cuáles son las mejores páginas, ¿cierto? Es un robot, es una arañita que empieza a leer de arriba para abajo cuál es la estructura de la página. Y lo primero que te empieza a leer es lo que aparece ahí arriba, que se llama título. De ahí para abajo empieza a leerte cuál es la URL y te empieza a leer todo lo que aparece detrás de la página, y que los programadores conocen bastante bien porque es el código de la página. Entonces, ¿qué ocurre? Que es importante que todo eso que esté ahí pues sea leíble, que el robot realmente lo pueda leer y lo pueda entender como una página, como contenido o como texto. Una página en Flash es muy difícil de posicionar porque el robot sencillamente no la puede leer, ¿cierto? No significa que no tengamos contenidos animados, sino que sencillamente no se puede leer. ¿Señor? Exactamente. Fuera de todo no es asequible. Hay una parte muy importante dentro del código que le llaman las metaetiquetas. Creo que todos hemos escuchado acerca de las metaetiquetas. ¿Quién me puede explicar qué es una metaetiqueta? ¿Cómo? Exacto, entonces detrás de la página, debajo del título, todo este tema, existe un fragmento del código que se llama las meta tags o metaetiquetas, y que tienen tres grandes componentes, que es un título, una descripción y unas keywords. Esa descripción que no es visible al usuario, no es visible al usuario que entra por primera vez a una página, lo que quiere decirte, o lo que te dice Google es, trata que sea una descripción lo más concreta y corta, pero sobre todo explícita de tu página. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una búsqueda cualquiera, y acá estoy haciendo el ejemplo de películas en cartelera, los resultados de búsqueda, ese es el texto que aparece, el texto de la descripción. Entonces al final yo necesito que el usuario entre a mi página, entonces ese texto tiene que ser una invitación diciéndole esto es lo que yo soy, esto es lo que yo te puedo ofrecer, para que el personaje finalmente haga clic y entre a la página. Entonces es importante no solamente tenerlas, sino tenerlas bien escritas y que estén alrededor de esas palabras clave que ustedes están buscando. Después de eso está el tema de arquitectura de información. Arquitectura de información, y lo que hablaba hace un ratico Edwin de usabilidad,
se refiere a toda una filosofía que lo que te permite es asegurarte que el usuario cuando entre a la página tenga una experiencia positiva, tenga una muy buena experiencia. Y cuando se refiere a experiencia, se refiere a que probablemente yo tengo que entender muy bien quién es mi usuario para poder saber cuál es la mejor experiencia para ese usuario, ¿cierto? Si mis usuarios objetivos son personas de más de 80 años, técnicamente la letra tiene que ser un poquito más grande, pues porque esa ya no estamos viendo tan bien, ¿cierto? Esas son el tipo de cosas que un usuario, un user experience o un experto en usabilidad se asegura que ocurran, que la persona cuando entra a la página tenga una muy buena experiencia de usuario y que genere una muy buena arquitectura de información para que todos los contenidos estén organizados de acuerdo a esas terminologías con las que ustedes quieren aparecer. Un checklist rápidamente de lo que es navegabilidad desde el punto de vista técnico. Un diseño ojalá en HTML o HTML5, dominios con más de un año de vigencia, las URLs que sean amigables, una URL amigable es que tú puedas entender qué es lo que está dentro de esa página a la cual estás aterrizando, que tengas los meta tags escritos, que tengas textos alternativos en las imágenes, porque el usuario no puede leer finalmente una imagen, un Google, perdón, no puede leer una imagen, entonces la idea es que puedas ponerle esos tags a esas imágenes para que el robot las pueda leer. El sitemap y el mapa del sitio. ¿Qué es un sitemap? ¿O qué es un mapa del sitio? Aquí seguro hay muchas personas que ya se han enfrentado a ese amigo del sitemap. ¿No? ¿Nadie? ¿Sitemap? El sitemap básicamente es un mapa. Es un mapa, es una tabla de contenidos. La idea que tú se la envíes o la publiques a Google es como si le dijeras a Google, lo tomas de la mano y le dices, mira, cuando entres a mi página, esta es mi página más importante, seguida de esta, le das como un camino, un recorrido por tu página web a Google y eso es básicamente un site. Los tags de medición, gracias al señor Edwin estamos súper claros que es importante medir, entonces ojalá tener los tags de medición. Robot follows y no follows, que ahí sí les invito a que entren a investigar un poquito más acerca de eso. El favicon, sabemos que es un favicon, un fav icon. La fotico chiquita que aparece arriba, ¿cierto? Y una página 404, la página de error, ¿verdad? Listo, entonces tenemos claro como un checklist de navegabilidad que nos ayuda a tener un sitio optimizado, ¿cierto? Ese es el segundo gran tema que hay que tener en cuenta. El tercer gran tema para tener en cuenta, yo le llamo reputación, otros le llaman popularidad, Google le llama PageRank, y que es básicamente, es una calificación, un valor numérico que Google le pone de 1 a 10, que lo que te mide es qué tantos links de entrada y salida tú tienes, que es un link de entrada y de salida. Digamos que esa bolita azul es tu página web, ¿cierto? Y tú lograste que, no sé, que el .com te hiciera una nota de prensa y dentro de esa nota de prensa te generó un vínculo a tu página web, ¿cierto? Entonces ese vínculo o esa entrada desde ahí que no es pauta, Google lo toma como un voto. Entonces dice, una página tan relevante como el tiempo te está haciendo un voto, te está recomendando, ¿cierto? Entonces ahí empiezas a sumar votos. La gente me recomienda, ¿cierto? Entonces el tiempo me genera un link a mi página que me está recomendando y estoy recomendando hacia afuera, pues al final lo que estoy haciendo es aumentando mi popularidad. Y por eso es tan importante tener un muy buen ecosistema de plataforma de redes sociales. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo vínculos o tengo links que vienen, por ejemplo, de Facebook, si Facebook me está remitiendo tráfico, entonces me está generando votos de entrada. Ahora, vuelvo y les hago una pregunta. Cuando ustedes entran a Facebook y ven todos los links que la gente está recomendando, ¿cierto? Entonces todos sus amigos les recomiendan un artículo, un video, etcétera. ¿Ustedes a qué le hacen clic? ¿O qué entran y leen de eso? ¿Cuál es ese criterio que ustedes utilizan para decir voy a ver este artículo que me recomendó mi amigo? ¿Likes? ¿Qué más puede ser? Interés. Tal vez que el contenido sea interesante, ¿cierto? Si el contenido realmente es interesante, yo entro y lo leo. Si el contenido no es interesante, pues no voy a entrar a leerlo. Entonces volvemos al principio básico de
si tú haces un muy buen contenido, muy probablemente vas a lograr que la gente también lo recomiende. Y si haces una muy buena estrategia también de redes sociales, entonces también vas a lograr que la gente navegue desde las redes sociales hacia tu página y viceversa. Otro de los grandes cambios que te dice Google es facilítale a la gente compartir el contenido. Eso quiere decir que dentro de tu página pon todos esos plugins donde las personas no tienen que copiar y pegar el link dentro de Facebook o dentro de Twitter, sino que sencillamente le das el botón de compartir. Facilítale la vida al usuario, si tu contenido es muy bueno, ponle un botón de compartir y él lo comparte. Facilítale la vida. O sea, estos botones de compartir. Finalmente, les voy a recomendar, y los que tengan de pronto ahorita internet, esta herramienta que se llama SEOquake. Es una de las muchas herramientas que existen para poder ayudarnos a diagnosticar una página de SEO, ¿cierto? Es un plugin o es una adición de Google Chrome, por lo cual es muy sencilla de usar. Y ella lo que te permite es tú poder entender cuál es ese checklist que tienes que cumplir y qué te está haciendo falta para poder mejorar tu posicionamiento en buscadores. Entonces, recomiendo esa herramienta de SEOquake. Finalmente, y el último y no menos importante capítulo para tener en cuenta se refiere específicamente al tráfico. Y no me refiero a tráfico como cantidad de visitas, me refiero a tráfico como calidad de visitas. Hace mucho tiempo, y cuando empecé a trabajar o a estudiar el tema de Google, a mí me generó curiosidad que cuando yo escribía en Google noticias en Colombia, adivinen qué me aparecía de primeras. El Tiempo, no, me aparecía un blog que se llamaba Colombia.noticias hoy. Y yo decía, ¿qué es lo que está haciendo Colombia.noticias hoy para aparecer por encima del Tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo? No es un tema de tráfico, porque claramente el Tiempo tiene muchísimo más tráfico, muchísimas más visitas. Era un muy buen trabajo en los otros 3 cuadrantes. Era hacer un muy buen trabajo en reputación, en relevancia, es otras cosas diferentes. Entonces el tema de tráfico, más que todo, para que no se asusten, no es tener una cantidad de visitas impresionante, sino una calidad de visitas. ¿Y a qué me refiero con calidad? Me refiero a personas que no... ¿Se acuerdan el concepto de rebote que hace un rato Edwin? Que decía, la gente entra y no navega a mi página y se va. Entonces lo que te dice en el términos de tráfico de calidad es, haz que la gente cuando entre a tu página pues pueda encontrar cosas tan interesantes que la navegue. Entonces, tiempo de permanencia, no rebota, navega 2 o 3 links internos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un muy buen tráfico de calidad. Cuando tú logras esas 4 grandes cuadrantes, voy a volver aquí, cuando logras hacer un muy buen engranaje dentro de esos 4 cuadrantes, alrededor de esas palabras clave, pues vas a poder lograr un muy buen posicionamiento. Una cosa que eso al final nos dice y que tiene todo el sentido del mundo es, Google al final lo que te está pidiendo no es que hagas o que trates de engañarlo, o que trates de poner miles de palabras detrás para que la gente te encuentre. Lo que te está diciendo es, construye un muy buen sitio donde la gente tenga una muy buena experiencia y seguramente vas a poder posicionar. Es así de simple. Si después de todo lo que les acabo de decir, y acá les voy a decir 3 cosas importantes, no es una cosa que se pueda medir, sino es una cosa que se debe medir. Lo primero que se puede medir, y para que no se ahoguen en miles de métricas, es el tema del PageRank. Yo recomiendo un PageRank máximo de 5 a 7 más o menos, pero existen esas 2 herramientas con las cuales ustedes la pueden medir, que son sencillas. Lo segundo que les recomiendo medir es cuál es la posición de las palabras clave. Eso quiere decir que si ustedes escogen esas palabras clave, empiecen a hacerle seguimiento a cada una de ellas, a ver dónde están posicionando la página cuando las personas escriben esa palabra clave. Y lo tercero es la proporción de tráfico de búsquedas orgánicas, es decir, cuando hablábamos de Google Analytics o cuando hablábamos del tráfico de referencia que hablaba Edwin en la charla anterior, pues lo que nos decía es la gente desde dónde está entrando a tu página web. Por favor, miremos entonces cuál es esa proporción de ese tráfico que viene desde un buscador. Y si todo lo que les acabo de decir se les va a olvidar, entonces 5 cosas que no se les puede olvidar nunca. Lo primero es definir cuáles son esos territorios de esa marca.
antes de empezar a meternos como en hay que hacer un sitio optimizado a buscadores, WordPress, no sé qué, programación, etcétera, escoge los términos realmente que son importantes para ti, porque vas a tener que generar contenido alrededor de ellos y vas a tener que moverlos. Segundo, ser encontrado en el momento correcto, con el mensaje correcto, es decir, no hay peor experiencia para una persona que entre a una página donde no está el contenido que está buscando. Entonces, si tú quieres aparecer con el tema de seguridad, por ejemplo, tienes que tener contenido alrededor de seguridad. ¿Listo? Cumplir con el checklist de experiencia de usuario. Entonces, sí hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta en términos de navegación de página, que ustedes pueden investigar un montón, pero pues ahí estaba más o menos cuál es ese checklist básico que hay que tener en cuenta y que seguramente van a poder profundizar y leer montones acerca de eso. Y segundo, es una estrategia a largo plazo. Eso quiere decir que ustedes no hacen una cosa hoy y mañana aparecen en buscadores, no. Requiere tiempo, requiere trabajo, requiere dinamización y sobre todo si ustedes se quedan quietos, pues van a empezar a perder aquello que van ganando. Esto es un tema dinámico y es un tema a largo plazo. Y finalmente, no se les olvide que hay que generarle una muy buena experiencia a la persona que entra a la página web. De ahí para adelante estoy seguro que todo lo van a poder lograr. Y se nos acabó el tiempo, entonces espero que les haya dado yo... ¿Cómo estuvo? ¿Like? Ok, listo, vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Catalina cerró con broche de oro, creo yo, el Encuentro Nacional de Comunidades Digitales. Catalina, mil y mil gracias por tu generosidad.